Shalom para todos. Feliz de estar aquí compartiendo un rato, Señor, para el Señor, primeramente, ¿no? Y para que ustedes también puedan acercarse al Dios que conocemos, al Dios que sentimos y que aprendemos a través de su palabra como cada Shabbat. Le mando un saludo grande a mi familia, que hoy se encuentran todos en casa, medios enfermuchos. Así que le mandamos un abrazo grande, gracias por estar acompañándonos, a mi hermana Michelle, mi papá y mi mamá Andrea y Israel, le mandamos un saludo grande. Hoy estoy yo, porque mi esposa está en el cuarto con mi hija, estamos reteniéndola porque mi hija es revoltosa y anda por todos lados aquí, entonces para que pueda salir más tranquilo en el Facebook Live. De todas maneras, como siempre pienso, ¿no? Este es un vivo en casa, un Shabbat para disfrutarlo en familia, así que no hay problema si la gorrita anduviera por aquí jugando. Así que hoy estoy con el instrumento número 2, que es el teclado, y quería compartir unas canciones. Espero que Adonai haya bendecido su semana, agradecemos por estar aquí junto a ustedes. Y le pido a todos aquellos que nos están conectando que manden saludos, que pidan sus motivos de oración, si tienen alguna inquietud, como he puesto en la fotografía que compartí en estos días. Siempre digo no es porque las sepamos todas, sino porque también nos gusta compartir acerca de lo que hemos aprendido durante tantos años. Padre eterno, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada una de tus bendiciones, te agradecemos, Señor, por estar en este lugar, Señor, te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que ponen de su tiempo para compartir este día, Señor. Te entregamos tu día para ti, en el nombre de tu Hijo Yeshua Mesías, amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la serpiente que levantó Moisés de bronce en el desierto. Pero primero vamos a adorar al Señor con una canción que se llama Shema Israel y vamos a ver cómo sale.
La canción decía: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es uno, el principal mandamiento del Señor. Y después decía: Baruch Shem, Kevod Malchutó, Leolam, Vaye, que es bendito, es el nombre de tu reino, ahora y para siempre. Vamos a seguir hablando en nombre del Señor. Mandamos un saludo a mi papá Israel La Roca, que nos comenta ahí: Shabbat Shalom, hijo, que el Señor nos bendiga. Esa adoración, Shema Israel, es mi preferida. Bueno, mandamos un saludo grande. Vamos a cantar ahora otra canción que es de la banda Narnia. Parece como la película Narnia, pero es una banda cristiana de heavy metal, pero esta canción me gusta mucho y la quería poner.
Shalom, manda mi mamá, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio para pasar de aquí a acá. Para allá, de esta semana se llama Jucat y estamos compartiendo acerca de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Es importante saber lo que tiene la palabra de Dios en esta semana. ¿No? Vamos a leer acerca de la parashá que abarca de Números o Bamidbar, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, también versículo 1. Hoy vamos a elegir la parte, como dije, de la serpiente de bronce, que está en Números 21, del 4 al 8. Para entrar un poco en la parashá, en esta semana se lee que Miriam, la hermana de Moisés, fallece, y también después va a fallecer su hermano Aarón en el monte de Hor y va a cambiar, o mejor dicho, se le van a dar las vestiduras a Eleazar, su hijo, que va a tomar el cargo de sumo sacerdote. Ya habían pasado los 40 años en el desierto, Moisés también ya estaba a punto de irse con el Señor y estaba preparando todo para que después Josué encare la tierra prometida y conquiste la tierra prometida. Pero también va a tener ataques del enemigo que no va a dejar pasar a Israel por el camino, ¿no? Y también va a tener sus propios adversarios Moisés de parte del pueblo, porque otra vez se iban a levantar a murmurar, y entonces ahí Moisés iba a cometer el error que lo iba a dejar afuera de la tierra prometida, que es, en vez de obedecer a Dios y golpear la roca, como él dijo, Dios le había dicho darle la orden a la roca, y Moisés al revés golpeó la roca y después dijo encima, no le vamos a sacar agua nosotros de estas rocas. Bueno, ese error a Moisés lo dejó fuera de la tierra prometida. Pero más allá de todo, y ya debemos entender que Moisés era un hombre de 120 años, vuelve a sufrir la murmuración del pueblo. Número 21, vamos a leer, del versículo 4 al 8, lo que dice la palabra de Dios. Dice, partieron del monte Hor, o sea, donde murió Aarón, en dirección del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó en el espíritu del pueblo por causa del camino. Entonces habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Para qué nos hicieron subir de Egipto? ¿Para qué? ¿Para que muramos en el desierto? Porque aquí no hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan que se arruina. Entonces envió el Señor entre el pueblo serpientes ponzoñosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces vino el pueblo a Moisés y le dijeron, hemos pecado porque hablamos contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que quite de nosotros las serpientes. Rogó entonces Moisés por el pueblo, como ha hecho tantas veces Moisés, y tanta paciencia. No sé si alguien puede tener tanta paciencia, ¿no? Como dice el texto mismo, Moisés era un hombre muy manso, de mucha paciencia, ¿no? Rogó Moisés a Dios y le dijo el Señor, haz para ti una serpiente y colócala sobre un asta, y sucederá que todo el que fuere mordido cuando la mirare vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la colocó sobre un asta, y sucedió que si mordía una serpiente a algún hombre, si miraba hacia la serpiente de bronce, entonces vivirá. Vemos que el pueblo otra vez comete el error de ir contra el escogido de Dios, que era Moisés, y otra vez murmurar contra Dios, ¿no? Otra vez quejarse de que comían maná, otra vez diciendo que no había agua, que estaban en el medio del desierto. Siempre digo que hay que entender un poco también el pueblo transcurrir tantos años en medio del desierto. Pero esta generación, la primera que se había quejado, seguramente ya había muerto, porque Moisés ya era un hombre grande y ya habían pasado los 40 años, y decía que solamente Josué y Caleb iban a sobrevivir a esa generación que vio salir de Egipto y vio las grandes maravillas, ¿no? Entonces esta generación sería una mezcla de esa, con los viejos, con los nuevos, ¿no?
No sabemos bien, pero sí lo que entendemos es que el pueblo se vuelve a quejar a Moisés, ¿no? Pero me llama la atención algo del texto, que cuando Moisés ruega, al Señor, Dios le encarga a Moisés levantar una serpiente que todo hombre que la mire, de cualquier lado, estaba allá, de la otra punta, no sé qué, venía la serpiente, miraba, pum, y se sanaba. No quita el Señor las serpientes ponzoñosas que iban picando al pueblo, no las quita, sino que da una serpiente para que la persona que lo mire pueda ser salvada, ¿no? Es lo que dice el texto. Dice, entonces la persona que miraba, esa persona sobrevivía o vivía, ¿no? Y quiero que nos quedemos en esto importante, porque muchas veces uno espera de Dios que libre, a veces cometen el error, ¿no?, de ir contra Dios, y cuando Dios tiene que responder, esperan que lo lógico sería que se fueran las serpientes. Clamó a Dios, listo, ya está. No. En este caso Dios hizo otra cosa. Puso la serpiente, la tienen que mirar y de esa forma van a sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esa serpiente durante los próximos 800 años? ¿Por qué? Porque este suceso aconteció más o menos en el año 1300 antes de la era mesiánica o la era cristiana, ¿no? Y el rey Ezequías va a hacer un comentario acerca de esto 800 años después, redondeando por ahí el año 600 y pico, antes de la era mesiánica, ¿no? Iban a pasar 800 años y el pueblo iba a convertir esa serpiente que Dios había levantado en el desierto para salvación en un objeto de idolatría. Vamos a leer en 2 Reyes 18, del 1 al 4, lo que dice: en aquellos días, perdón, me fui a Jueces acá, cualquiera. Reyes, 2 Reyes 18. Dice: fue en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que reinó Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. De 25 años era cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Sejaria. Hizo lo recto, dice la palabra. Siempre recordemos que cada rey que se presentaba destacaba en la palabra siempre si hizo o no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, como todo lo que había hecho David su padre. O sea, siempre se refiere a David como padre, sin embargo, o sea, era un nieto, bisnieto, tataranieto, pero el centro de la descendencia estaba ¿en dónde? En el rey David, y era donde estaba la promesa del Señor, en la descendencia del rey David. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice, y él quitó las aras, rompió las estatuas, cortó la aserá y trituró, atención, la serpiente de cobre que había hecho Moisés, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le ofrecían sahumerio, y la llamó Nehustam. Nehustam. Y trituró esa serpiente. Y dice: es el Señor, Dios de Israel, y en él confió. Después de él no hubo como él entre todos los reyes de Judá, ni tampoco entre los que estuvieron antes que él. Que se apegó, dice, al temor del Señor, no se apartó de él detrás de él, y guardó sus preceptos que había ordenado al Señor Moisés. Y estaba el Señor con él, a donde quiera que salía tenía éxito. Entonces, ¿por qué se destacó? ¿Por qué fue un rey tan importante delante de Dios? Porque guardaba los mandamientos del Señor, y porque estaba en el camino y trataba de hacer lo recto delante del Señor. Pero acá vemos este caso, que Nehustam, en este caso, la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, se había convertido en un objeto de adoración. Y esto es cuando muchas veces Dios utiliza una manera especial para salvación. En este caso tenían que ver la serpiente de bronce, pero no adorarla. No tenían que ir después a ser un objeto de adoración, como pasa muchas veces en la actualidad, cosas que en teoría son de Dios o que son para Dios,
pero son objetos a los que le rendimos culto. Yo, por ejemplo, tengo esta menorá, el arca de la alianza, son objetos que están en la palabra de Dios, que están en la Torá de Dios, que fueron ordenados y planificados por Dios. Quizás no podemos saber si son exactamente así, pero es la idea más cercana que tenemos a lo que Dios mandó construir como esta figura. Pero si yo transformo esta menorá, esta arca de la alianza, el Tanaj o lo que sea, en un objeto de adoración, me doy la mano, vengo, oro, pongo las manos a ver si me cura la mano, o si voy, estoy haciendo lo mismo que hizo el pueblo 800 años después, de aquellos que vivieron y vieron esa serpiente, ahora lo hacían un objeto de adoración. Dice que los hijos de Israel le ofrecían saumerio a Dios. Y generalmente, cuando hablamos de ofrecer saumerio y esas cosas, era un objeto idolátrico. La gente iría, oraría, no sé bien lo que nos expresa el texto, pero Ezequías fue contundente, destruyó todo lo que producía adoración. Y como siempre decimos, de este lado, todas las cosas que quitan el lugar a Dios son objeto de idolatría. Todas las cosas que nosotros podemos ir, orar, clamar, pedir, si necesito algo, necesito aquello, necesito que mi hijo sane, necesito trabajo, necesito cierto dinero, y yo voy y hago la adoración, o le rindo homenaje, o voy y hablo con esa persona pensando que tiene un poder que solamente Dios da, que Dios es el creador y que Dios está a cargo de todas las cosas, entonces le estoy quitando el lugar a Dios y estoy haciendo un objeto de adoración, ¿no? Lamentablemente, en el mundo cristianizado, se acostumbra a orar o pedir a ¿qué? Imágenes, a personas que ya fallecieron, personas que están durmiendo, así dice la palabra de Dios, durmiendo, esperando la resurrección del juicio, ¿no? Ahora, Dios se pudo manifestar de esa manera y ese objeto ser utilizado por Dios, elegido por Dios para hacer salvación del pueblo de Israel. Pero eso no significaba que ese pueblo de Israel o esas personas que estaban en ese momento después lo hicieran un objeto de adoración. Y vamos a ver un ejemplo todavía más claro y quizás más difícil para entender para muchos, porque es Juan, capítulo 3, versículo 14. Atención lo que dice Yeshua, que obviamente como buen judío y como buen seguidor de la Torá, siempre habla de la Torá. Entonces, ¿dónde tienen que estar las cosas que nos indican que Yeshua es el Mesías? ¿Y dónde? En la Torá, en la palabra de Dios. A veces está en la Torá, a veces en los Salmos y a veces también en los profetas. No me salía la palabra. Dice así, Juan 3:14, hablando Jesús con Nicodemo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, acá vemos que el ejemplo de Dios levantando la serpiente en el desierto no quitaba las serpientes que atacaban a los hombres, pero sí mirando se podían sanar, curar y vivir, mejor dicho, ¿no? Vivir, le permanecía vivir, aunque tuvieran la mordida de la serpiente, ellos iban a sobrevivir. Y el objeto era de salvación, que Dios utilizó. En este caso, Yeshua está diciendo lo mismo, que Él es ese objeto, como la serpiente de bronce en el desierto, que la persona que lo mira puede tener salvación y acercarse a la vida eterna. Pero eso no significa que años después ese objeto se convierte en un objeto de adoración, porque Dios es principal entre todas las cosas. Dios tiene que estar primero. Y lamentablemente con el avance del cristianismo después se empezaron a tomar doctrinas que no tienen nada que ver con lo que está en la palabra. Porque si vamos a entender lo que Yeshua enseñó, es que nunca Él se hizo Dios, nunca se llamó como Dios, ni siquiera se comparó a Dios, porque dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno si bueno hay uno solo, Adonai, el Señor?
¿por qué me llaman maestro bueno si hay uno solo bueno, es Dios? Después dice, si el día y la hora no lo saben, y me está diciendo que Dios sí sabe el día y la hora, pero Yeshua, que es el Mesías, no sabe a qué hora va a ser el día del juicio final. Obviamente que Dios le dio una alta estima, así como le dio a esa serpiente la salvación para el pueblo de Israel en ese momento, que era picado y podía sobrevivir. Y nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios a través de lo que hizo Yeshua, que es que Él se levantó como esa serpiente, ¿no? Y que ahora ya no va más al sacrificio de animales y otras cosas. Pero eso no significa que ese objeto sea trasladado a la adoración, como hizo después, y mucho tiempo después, el cristianismo, ¿no? O, mejor dicho, llamado el catolicismo, que tiene muchas cosas que rozan la idolatría. Por ejemplo, yo estaba leyendo acerca de el famoso Sagrado Corazón de Jesús. O sea, le rinden adoración a un órgano del cuerpo de Jesús, para hablar acerca de la misericordia, del amor de Dios y todo eso. Pero le están dando el lugar equivocado, como le dio el pueblo de Israel a la serpiente de bronce, ofreciéndole saumerio, cuando esa adoración y eso tiene que ser para Dios. Si tenemos un Salvador o alguien que dio la vida por nosotros para poder acercarnos a esa vida eterna, es gracias a lo que hizo obviamente Yeshua en el madero. Pero eso no lo transforma a eso en un objeto de adoración. La adoración principal tiene que ser siempre para el Creador de todas las cosas. Entonces, si nosotros adoptamos la teoría de la Trinidad, entonces estaríamos aceptando también que María pasase a ser la Madre de Dios. Y como yo discutí el otro día por Facebook con una persona que insistía en que María era la Madre de Dios y me mostraba el versículo donde en Lucas se la llama bienaventurada y Miriam le dice, podemos encontrar también que cuando Manoa se encuentra con su esposa ante el ángel del Señor, él le dice, déjame que vamos a hacer un sacrificio, una ofrenda para ti. Y el ángel del Señor le dice, ofrenda y ese sacrificio solo para Dios. Y Manoa, tampoco comprendiendo realmente las cosas, dijo, vamos a morir porque hemos visto a Dios y sabemos y conocemos todos aquellos que entendemos su palabra, que nadie ha visto a Dios jamás. Porque aquel es tan fuerte su presencia que no podemos permanecer vivos delante de su presencia. Moisés fue el afortunado que le vio las espaldas a Dios, pasó su mundo, le vio y vio sus espaldas, pero su rostro no lo vio porque de cierto iba a morir. Entonces nadie vio el rostro de Dios jamás. Entonces, si nosotros vamos a esa misma teoría con la Trinidad, que Jesús es Dios, entonces estamos aceptando, como dice el catolicismo, que María termina siendo Madre de Dios. Y eso se transforma en una aberración, como yo digo, porque si Dios es creador de todas las cosas, no puede tener una madre. Si no, estamos entrando en una incoherencia total. Puede alguno preguntarse, sí, pero ¿cómo se formó Dios? ¿Quién creó a Dios? Como se pregunta muchas veces a algunas personas para tratar de poner dudas sobre la fe y sobre la espiritualidad. Bueno, hay muchas cosas que no podemos explicar y hay muchas cosas que no podemos entender y yo no puedo decir que alguien o algo creó a Dios porque no está en su palabra y no lo ha demostrado así el Señor. Pero sí puedo decir que el creador de donde yo vivo, en la tierra, los animales, el cielo, el agua, el mar, las nubes, todo eso, el creador es el Señor. Entonces, si Dios es el Dios creador, no puede haber una madre. Es Dios creador por sobre todas las cosas, ¿no? Y además está decir que Jesús, cuando le vinieron a decir bendito aquellos los pechos que tú mamaste, dijo bendito es aquel que guardan tu palabra, y que la hacen, los que siguen la voluntad de Dios, esos son benditos, sacándole toda cuestión de cosas, veneración, adoración. Uno puede tener respeto, sí, porque si fue la madre elegida para Yeshua terrenal, es porque María tenía algo especial y José también. Tenían algo especial, por eso Dios los escogió. Pero eso no significa que sean objeto de adoración. Y lo mismo pasa
lo vuelvo a repetir, con la serpiente de bronce en el desierto. El objeto lo utilizó Dios. Dios en este caso es el que puso a Yeshua como su hijo, ¿no? Para el rescate de muchos. Pero ese objeto no se debe construir después en un objeto de idolatría o de adoración, porque la alabanza es Dios y es Dios quien pone. Manoah no entendió que el ángel era el ángel del Señor, no era Dios, era el ángel del Señor. Pero él dijo, voy a morir porque vi a Dios, ¿no? Y después la mujer le responde, no, si Dios no hubiera querido que muráramos, no hubiera aceptado nuestra ofrenda. Pero en cierta forma él pudo haber salido diciendo, yo he visto a Dios, yo sentí a Dios, sentí su presencia, sentí esto, pero en realidad él se enfrentó al ángel de Dios, como lo hizo Jacob, y como muchas veces en otros textos vemos que ángeles de Dios dice, la adoración a mí no. Y si los ángeles de Dios, que están 24 horas con el Señor, no le permiten al hombre ser objeto de adoración, cuánto más personas que a veces seleccionamos, cosas que a veces llevamos, me hace falta trabajo, tengo una dolencia, me duele la mano, voy, oro, pongo la mano, hago esto, hago lo otro. Esos son objetos idolátricos, son como la serpiente de Moisés en el desierto. Era necesario que Dios levantara de esa forma la serpiente para que haya salvación para muchos. Pero fue Dios el que lo puso. Fue Dios el que envió. De hecho, el propio versículo después, capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga también vida eterna. Pero fue Dios el que envió su Hijo. Y si es Hijo, no puede ser el Padre. Si soy Padre, no puedo ser Hijo. O sea, soy Padre o Hijo. No puedo ser las dos cosas. Sí puedo tener la misma esencia, estar en comunión con el Señor y ser uno en Dios. Pero no puedo ser o no se puede mostrar bíblicamente que sea el mismo o que se entienda de que él en algún momento haya dicho que él era Dios. Después eso vino es una consecuencia de cuando entró el paganismo en el cristianismo y empezó a cambiar todas las cosas que habían estado así establecidas. El comienzo de la congregación mesiánica no fue como es hoy en día y como están establecidas las iglesias cristianas, sean católicas, evangélicas o lo que fuera. Recordemos también que el mismo Yeshua decía, muchos echarán fuera demonios en mi nombre, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Estarán enfermos en mi nombre. Pero yo les voy a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque van a ser salvos aquellos que guarden ¿qué cosa? Los mandamientos del Señor. Aquellos que tengan en consideración a quién, a Dios. Aquellos que se acuerdan de las viudas, de los huérfanos. Aquellos que estén en las necesidades. Que tengamos, o sea, yo crecí en el mundo evangélico y decía, bueno, a ver, cuando leí ese texto decía, bueno, ¿a quién se refiere? Porque está diciendo, si alguno le va a decir, yo eché fuera en tu nombre, Jesús, sané en tu nombre, y yo le voy a decir, apartado de mí porque nunca los conocí. Entonces, es una palabra fuerte, pero para tener consideración en este día, ¿no? Y que el Señor es el que, a su modo, a su manera, es el que decide, el que pone y el que dispone las cosas. Es Él el que pone, es Él el que merece la adoración, es Él el creador. Adonai, Padre eterno, Príncipe de paz, es el consolador, es Él que envía su Espíritu para que las personas lo reciban, para que podamos entender qué está bien, qué está mal, que podamos leer su palabra. Viene todo de parte de Dios. Él es el que decide quién va a estar. En el trono, dice, va a estar el Padre. A la derecha va a estar el Mesías. Entonces, si uno está en el trono y el otro está a la derecha, no pueden ser uno solo. Si no, la palabra diría, está Dios sentado en el trono y de ahí juzga. No, dice, Dios sentado en el trono y a su derecha, el que Él quiso poner a su derecha, que era el Mesías, ¿no? Y así, como vuelvo a repetir, como puso la serpiente Moisés en el desierto para la salvación de muchos, también lo hizo con Yeshua, y nosotros creemos que Yeshua es el Mesías. Pero ya, para discutir acerca del mesianismo de Jesús, ya estamos entrando en otro tema y mucho más largo. Esto era un poco
lo que quería compartir en el día de hoy. Que Adonai los bendiga grandemente. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19 horas con esto que es Cozy Live, Casa de Oración Shema Israel. Nos encontramos el próximo viernes a 19 horas. Que Adonai los bendiga. Chau, chau. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos.